Hola, ¿qué tal? Bueno, ya es hora de empezar, son las 7 de la tarde, las 19 horas, aquí en Chile, y queremos empezar con este programa de hoy y conmigo está mi hermosa esposa inigualable. Aquí está, Sharon. Sí, muy buenas tardes. Eh, Nos alegramos de estar con ustedes y que este programa pueda hablar a su corazón. Correcto, y estamos hablando acerca de la soledad. Entonces, quería preguntarte si tú recuerdas algún momento en tu vida en que sentiste la soledad. ¿Recuerdas? Bueno, cuando yo tenía como 11 años, mis papás me mandaron de Costa Rica al estado de Washington con una familia para que yo no perdiera un año. Yo tenía 11 años. Me recuerdo ese vuelo de avión. eh, Sola, y los que tenían que estar ahí no estaban. Pero al llegar a vivir con esta familia, empecé a echar tanto de menos mis amistades y mis padres. Y la pareja con la que yo vivía eran muy amigos de la familia, pero ellos no me dejaban eh, escribir a mis papás o cuánto yo les estaba echando de menos y lo sola que yo me sentía, y que además corregía todo lo que ella creía que yo hacía mal, que las notas no eran como su hija y todo lo que yo no hacía bien. Y yo derramé mi corazón en una carta a mis papás y ella no dejó que lo mandara. Y, y bueno, con esa edad, sintiendo esa soledad, me recuerdo que empecé a escribir cartas al Señor, pero era un sentimiento que me embargaba y fue muy difícil porque tenía que vivir esa situación. ¿Hay alguna, a esa edad tenías 11, 12 años cuando eso sucedió? Sí, Pero después, más adelante en tu vida, también tuviste algún otro momento que así te venga a la memoria, ya ya sí. de esposa, de mamá, de qué sé yo. Bueno, me recuerdo el año que nos fuimos de Canarias a ir a Dallas, pero, pero Ítalo no vino porque ellos estaban con... era el campeonato de fútbol en España, Ah, el Mundial, el era ochenta y el dos mundial. sí. Y entonces fueron muchos jóvenes, varios jóvenes de la iglesia también a testificar en cada país donde se jugaban los partidos. Pero yo me fui sola con los niños y llegué a Dallas y me recuerdo que ahí también me embargó una soledad que no lo sé explicar. Eh, Sintiéndome muy sola, no había nadie ahí, no había familia, y cómo manejar esa situación. Y me recuerdo clamar a Dios y decir, ¿cómo manejo este sentimiento? Y Me echabas de él, menos, ¿qué quieres que te diga? no, absolutamente no puedo vivir sin ti. Ok, muy bien. Bueno, lo que quiero decir es que de una forma u otra todos pasamos momentos en los que nos sentimos solos y sin embargo hay momentos en la vida que producen mayor soledad en el individuo, son los momentos de mayor sufrimiento, eh, y son sufrimientos que realmente no podemos compartir con nadie, son dolores tan íntimos y tan intensos que usualmente no podemos encontrar las palabras correctas para poder describirlos. Hay varios momentos. En esta tarde yo quiero hablar de tres situaciones que nos causa gran soledad. La primera es cuando los hijos se marchan de casa. Los padres llegan a sentir esa gran soledad. Entendemos que nuestros hijos tiene que llegar el momento en que ellos tienen que formar su propia vida, tienen que casarse, tienen que salir a trabajar, tienen que enfrentar la vida como nosotros lo hicimos en su momento y salimos de casa de nuestros padres. Pero hay algunos que no solamente se van de la casa paterna, sino que se van del país natal, como fue nuestro caso con nuestros tres hijos que tuvieron que ir a estudiar y fueron a estudiar a la universidad en el extranjero y nos dejaron a nosotros con un nido vacío. Uno es padre para siempre, no importa la edad de los hijos, uno siempre es padre, siempre es mamá, y el nivel de preocupación por los hijos
llega a superar el nivel anterior cuando están en casa. Ahora que están fuera, nuestra preocupación por ellos y nuestro sentido de soledad y el añoro que tenemos de estar con ellos, de poder compartir con ellos, de poder verlos, abrazarlos, besarlos, se hace muy difícil en la vida de los padres. Sharon y yo lo vivimos, y Sharon sufrió mucho este momento del nido vacío. Y yo estoy seguro de que muchos de los que nos están escuchando esta tarde también han sentido ese mismo vacío y saben que es una realidad. Y la verdad es que si uno tiene que explicarlo de alguna forma, es muy difícil poder hallar las palabras adecuadas para poderlo explicar a alguien que no lo ha vivido. ¿Se identifica usted? ¿Tuvo esa misma experiencia? Pero en el segundo lugar, o en el segundo momento en que la soledad es muy fuerte, es cuando uno está entrando en la vejez. Los años pasan, y cuando uno entra en esos años ya de la tercera edad para adelante, hay una gran pérdida que uno tiene que enfrentar. Cada vez vemos menos. Cuando yo llegué a Chile no usaba lentes y ahora no puedo ver nada a menos que tenga lentes puestos. Cada vez oímos menos, nos movemos más lentamente, no tenemos la rapidez mental que teníamos cuando éramos más jóvenes, ¿no? Y esos son simplemente algunos de los temas que quiero mencionar. Y en este instante me llega a la mente una conversación que tuve con un pastor en España, y me estaba explicando de que aun cuando iba al baño él estaba agradecido, y es un poco más joven que nosotros, ¿verdad? Y él decía, hasta eso es un milagro, me decía, ¿no? Entonces, bueno, ok, está bien, demasiada información en ese momento, pero es algo que nosotros, los que entramos en la tercera edad, tenemos que enfrentar. Somos los mismos, pero a la vez no somos los mismos, somos otros. Y comenzamos a trabajar y entrar en el tiempo en que perdemos las amistades de aquellos que se nos adelantan y van a la eternidad antes que nosotros. Tal vez eran compañeros de curso, eran compañeros de la universidad, tal vez eran simplemente amigos que teníamos en el barrio donde nosotros crecimos. Y comenzamos a perder a estas personas a las que nosotros hemos entregado nuestro cariño y nuestra amistad. En ocasiones hay aquellos que pierden su pareja, él o ella se adelanta, va a la eternidad, lo deja al otro, lo deja a su pareja, lo deja solo. Y cada vez menos personas de nuestra generación quedan con nosotros como para que podamos contactar o para que podamos nosotros intercambiar recuerdos. Y hay un pensamiento que comienza a ser un pensamiento fijo, y es el pensamiento, la idea de la muerte. Y uno se levanta por la mañana y tiene la sorpresa de que está todavía vivo. Y uno dice, ay, gracias Señor, todavía estoy vivo. Y todos estos aspectos producen en nosotros una sensación de gran soledad. Ya no puedo hacer lo que hacía antes, ya no oigo bien lo que me dicen, ya no puedo ver como lo veía antes, ahora soy mucho más lento, y la gente se impacienta con uno, y comenzamos a tener ya un sentido de que estamos cada vez más solos. Sin embargo, creo que la soledad hay una soledad que es mayor todavía que la soledad de los padres al ver a los hijos partir de casa, y la soledad de nosotros los que llegamos a la tercera edad y pasamos los años. Pero yo creo que hay una soledad que es aún más fuerte, y es la soledad que experimenta un hijo cuando se siente rechazado por los padres, por el papá, por la mamá, y tiene que vivir la vida con ese dolor en su corazón. Y yo me imagino que hay personas aquí que se identifican con lo que yo estoy diciendo, que han sentido en su niñez, en su juventud, otra vez ahora que son adultos, el rechazo de su papá, el rechazo de su mamá. Yo aprendí a no hacer preguntas
muy personales a menos que yo sepa de qué estoy hablando. Porque hace algún tiempo estábamos cenando con una pareja y se me ocurrió preguntarle a ella, ¿y cómo están tus padres? Y ella comenzó a llorar, pero amargamente en ese restaurante donde estábamos, y no se podía contener, y los sollozos brotaron. Y ella no podía contener el dolor que afloró en ese instante, cuando ella me dijo, bueno, tuve una discusión hace algún tiempo con mi mamá, me echó de casa, no me habla, no contesta el teléfono, no me puedo contactar con ella, no me quiere y me ha dicho 1000 veces que prefiere verme muerta que yo vaya a visitarla a su casa. Entonces yo me imagino que ese dolor hace que uno se sienta muy solo en el mundo. Y quiero compartir con ustedes la historia de un personaje bíblico que también sufrió este rechazo y esta soledad. Su padre se llamaba Yishai y era el presidente del Sanedrín y uno de los 4 encargados de proteger la Torá. Era un hombre próspero, descendiente de una de las familias más famosas de la nación. El Talmud dice de él que murió solamente porque la muerte es el destino de todo humano y no por algún pecado que él haya cometido. Vivía en su fundo en un terreno que él tenía en las afueras de Jerusalén, en una aldea que se llamaba Beit Lechem. Su esposa, una hermosa mujer llamada Nitzebet, dio a luz a 7 hijos varones, los cuales crecieron y fueron hombres carismáticos y fueron valerosos soldados. Eran el orgullo de este hombre. La vida de Yishai pudo ser perfecta, de no ser que uno de sus antepasados cometió una acción vergonzosa. Su abuelo, quien era muy famoso, se había casado con una viuda moabita, algo que era prohibido por Dios. Y la ley era muy clara. Todo descendiente de una unión matrimonial prohibida era declarado inmundo hasta la 10ª generación. O sea que técnicamente Yishai y sus hijos eran impuros y no tenían el derecho de ser parte del Sanedrín. Pero la nación en ese instante había perdido el celo por la ley de Dios y no tomaba en cuenta el delito cometido por sus padres. Y mientras más pensaba en esto, más paranoico se volvía. Dios le había dado 7 hijos, todos varones, lo que en Israel en ese entonces era considerado como el número perfecto de hijos, especialmente si los 7 eran varones. Y él no quería tener un 8º y por eso no permitía que su esposa se acostara con él. Pero Nitzebet quería tener un hijo más, ya que buscaba tener a una hija. Y se confabuló con una sierva de la familia con la que su marido quería acostarse. Tomó su lugar en la oscuridad de la noche, se acostó con su marido y concibió y dio a luz a un 8º hijo, sin que él reconociera que se había acostado con su esposa. Y en ese momento Nitzebet fue considerada una mujer adúltera y fue rechazada por sus propios hijos, y su marido la apartó de la vida familiar. Yishai nunca se lo perdonó y nunca aceptó a que ese hijo que había nacido de lo que él consideraba había sido un adulterio de su esposa. Por eso la excluía del seno de la familia. Tanto es así que desde su niñez este hijo comía en mesa separada junto con su madre, que había caído en gran desgracia. Y ese niño tuvo que aguantar por años el bullying de sus hermanos. Y finalmente lo exiliaron a un campo lejano a pastorear las ovejas de la familia, con la esperanza secreta tal vez de que una de las bestias del campo lo matara. Porque el hijo de un hombre rico nunca se rebaja a cuidar un rebaño de ovejas. Eso es para los siervos, no para los hijos. Pero para Yishai, este hijo no existía. Este hijo estaba muerto. Y este hijo, rechazado por su padre, ultrajado por sus hermanos, vilipendiado por los vecinos, sufre de la soledad en su estado más cruel, pudiendo disfrutar
de los beneficios de ser parte de una familia pudiente, se ve exiliado en el silencio, solo acompañado por ovejas. Él durmiendo en la intemperie, rodeado solamente por hediondas ovejas. Los otros 7 durmiendo en camas mullidas, protegidos en la casa del Padre. ¿Hay alguien aquí que ha sido el regalón de su papá? ¿Hay alguien aquí que ha sido el ignorado por sus padres? Y cierto día, un profeta desilusionado por la desobediencia del rey de Israel, sale a la búsqueda de su sucesor y Dios lo guía hasta la casa de Yishai, en esa parcela, en las afueras, en Bet-Lechem. Y el padre, al enterarse de que el profeta estaba en la aldea, temió de que viniera para condenarlo por el pecado de sus ancestros y quitarle su puesto de privilegio y de honra. Pero cuando se entera de la verdadera misión del profeta, siente un gran alivio en su corazón y emocionado lo invita a su casa, y los 7 hijos desfilan delante del profeta, que estaba escogiendo uno para que fuera el sucesor de Saúl. Cada uno de estos 7, uno más valiente que el otro, uno más fornido que el otro, uno más guapo que el anterior. Pero Dios susurra en el oído del profeta que ninguno de ellos es el escogido para ser rey. Y entonces el profeta queda un poco sorprendido y le hace la pregunta a Yishai: ¿no será por ahí que tú tienes otro hijo? ¿No hay otro hijo en la casa? Sí, hay un hijo más, sí, pero es un inútil. Mira, no tiene ningún valor, profeta. Este hijo es un 0 a la izquierda. Jamás pensé que te iba a interesar conocerlo a él. Todo lo que él sabe hacer es cuidar ovejas. Jamás podrá ser rey. Ese inútil se había convertido en un joven curtido por la intemperie, hábil con la honda, y ya había matado a un león y a un oso, y se había acercado a Dios, quien se había transformado en su refugio en las largas noches de soledad. Y cuando es ungido por el profeta como el futuro rey de la nación, se oyen los sollozos y el llanto de su madre. Finalmente, 18 años después, ella es justificada. El Salmo 118, el versículo 22, recoge las palabras que ella dijo en esa ocasión: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El padre y los hermanos humildemente reconocieron su error y dijeron: de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Yo sé que usted ya adivinó de quién estoy hablando. Sí, ese inútil, ese rechazado, era David. David, el que reinó sobre Israel por 40 años. David, el poeta, el que escribió más de 60 salmos. David, el jovenzuelo que con una honda mató a Goliat. Nosotros llamamos a Yishai Isaí, y el abuelo de Isaí era Booz, quien se había casado con Ruth, la moabita. 18 años después, la justicia de Dios viene a ser evidente. Bueno, mañana le cuento el resto de esta historia. Es fascinante lo que la Biblia nos dice acerca de David. Pero hoy Sharon y yo queremos orar por aquellos que tienen sus hijos que están lejos de casa, tal vez por razón de trabajo, de viaje, tal vez por razón de estudios, y tal vez usted vive en provincia y su hijo está aquí en la región metropolitana, o tal vez ha ido al extranjero a estudiar y está lejos ese hijo. Tal vez usted está lejos de sus nietos y estos días de cuarentena hacen que usted los eche más de menos que nunca.
Justamente esta mañana hablando con un amigo en Cataluña, me estaba hablando de eso, me decía, lo que más echo de menos son mis dos nietos. Él tiene mi misma edad y está encerrado en un departamento, en un piso. Dice, lo que yo echo de menos es el abrazo de mis nietos. O tal vez usted es el hijo o el nieto que echa de menos a sus padres, que están distantes en este día. Y hoy usted los necesita cerca. Pero hoy no hay cómo llegar a ellos para estar cerca. Así que vamos a orar. Y quiero que junte con nosotros, vamos a orar por aquellas personas que están pasando por este momento. Sharon, por favor. Padre, entendemos el dolor cuando nuestros hijos están lejos. Yo me recuerdo cuando mis hijos salieron de casa, sentí dolor físico en mi corazón. Uno nunca los deja de amar, y para los que los tienen lejos y los están echando mucho de menos, traiga un consuelo a ese corazón, que el Espíritu Santo ministre y traiga paz hasta el día que se puedan volver a ver. Tú eres grande, Señor, y tú entiendes todo lo que sentimos cuando sentimos soledad, echando de menos a personas que son tan importantes en nuestra vida como nuestros hijos. Padre Santo, tú ayuda a cada persona en su hogar o que está en cuarentena, que en este minuto no puede tener ese abrazo, que no puede dar ese abrazo. Lo pedimos en tu nombre precioso. Amén. Amén. También quiero orar por aquellas personas que a causa de su edad ya están en la tercera edad o no son lo que eran, ¿verdad? Yo no soy lo que yo era antes. No me haga preguntas, pero simplemente quiero decirle que no soy lo que era antes. Y no tengo la movilidad que yo tenía antes. Y la salud la tengo que cuidar un poco más de lo que yo cuidaba antes cuando era más joven. Pero lo que peor nos sucede a nosotros, los ancianos, es el sentir de soledad. Nos sentimos solos. Y quiero orar por usted. Tal vez usted tiene un abuelo, o tal vez usted es el abuelo, la abuela, y se identifica con estas palabras. Sharon, ¿por qué no oramos? ¿Sí? Padre, en esta tarde oramos por la tercera edad, por personas que tal vez no por su propia voluntad están lejos de familia y que no tienen nadie cerca, aún personas que están en un hogar, sí, y que les embarga esa soledad y echando de menos a su familia o amistades, y que tal vez hasta se sienten en cierta manera inútil, pero sabemos que tú siempre tienes un propósito hasta que nos llevas a la gloria. No has terminado con nosotros hasta que es nuestra hora. Amén. Hasta que te volvamos a ver cara a cara. Así que pon una nueva esperanza en los de la tercera edad. Sí. Y que puedan ser iluminados con el propósito y la sabiduría que tú les tienes en esta etapa de su vida, y que puedan ser de mucha bendición. Amén. Y que se sientan valorados, porque tú los valoras en gran manera, y que cumplan su destino y su propósito en el nombre de Jesús. Amén. Y también quiero que oremos por aquellas personas que se sienten rechazados, que han sentido ese rechazo en su vida. Tal vez usted viene de un hogar que está mal constituido y hubo ese rechazo en su vida, como lo hubo en la vida de David. Tal vez eso está sucediendo y usted tal vez todavía no ha podido liberar su corazón de esa carga, de ese dolor, y es importante que lo pueda hacer. Oremos por ellos, ¿no? Padre, en esta tarde oramos por toda persona que ha sido rechazado por sus padres. No nos podemos imaginar, Señor, el dolor que sentía David con el rechazo que él recibió de parte de su familia,
Y pido, Padre, que donde hay dolor profundo, que en este momento puedan renunciar a ese rechazo y aceptar tu amor incondicional, y que pueda haber sanidad en ese corazón, en la persona que no se siente amada, que tú los amas, y también que puedan recibir cariño, porque a veces cuando son rechazados les cuesta dejarse amar. Pedimos que fluya sanidad donde hay rechazo, y que tu Espíritu Santo los inunde en este momento y los llene de esa paz que solo viene de tu parte, y que, Señor, ponga personas especiales alrededor de ellos, y que puedan empezar algo hermoso y nuevo con el propósito que tú tienes. Cuando su corazón se sana, que puedan recibir amor y que puedan dar amor. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sea cual fuere la raíz de esa soledad que usted siente en esta tarde, quiero decirles que usted no está solo. Aunque esté solo en el sentido de que no hay nadie a su alrededor, sepa usted de que de noche y de día hay alguien que está a su lado, que nunca lo abandona, nunca lo deja, jamás lo hará, siempre lo ha de amar y siempre estará con usted. Y en esta noche, cuando usted se acueste, recuerde de que Cristo está a su lado, Dios está con usted y lo va a proteger. Y lo va a amar más allá de lo que puede amar cualquier persona, cualquier padre, cualquier cónyuge. Lo puede hacer en una forma infinitamente superior. El Señor les bendiga grandemente, y gracias por estar con nosotros. Elba Hernández, Doris Leiva, Jorge Rojas, Elías Pérez desde Canarias, Karen, Evelyn, hay tantos que nos están viendo y nos están siguiendo. El Señor les bendiga grandemente. No están solos. Cuídense mucho, laven sus manos, quédense en casa. Nos vemos mañana. El Señor les bendiga. Nos vemos mañana.